Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Brenda Yaret Jiménez Martínez y les doy la más cordial bienvenida a otro video de las clases de matemáticas. En esta ocasión estaremos viendo el tema de clasificación de los números. Este tema es bastante importante porque a lo largo de nuestras clases de matemáticas estaremos trabajando con diferentes números y es importante saber cómo se clasifican y qué nombres reciben, por lo que a esta clase estaremos dedicando el tiempo pues a saber esta clasificación. Antes de empezar, quisiera trabajar con una analogía que suelo hacer para cuando veo el tema de clasificación de los números. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el sistema solar está compuesto de diferentes tipos de planetas, hay estrellas, hay inclusive otros sistemas dentro de él. Entonces, la clasificación de los números le pasa exactamente lo mismo. A lo que nosotros llamaremos sistema solar en cuanto a matemáticas, le serán los números reales. ¿Qué son los números reales? Este conjunto de números es prácticamente el más grande que hay, que existe. Nosotros sabemos que los números son infinitos. No sabemos hasta dónde terminan o hasta dónde llegan. Por eso se les conoce como números infinitos. Y pues a esta gran gama de números se le conoce como números reales. ¿Qué son los números reales? Bueno, son aquellos números que se pueden ubicar en una recta numérica. Nosotros desde pequeños nos han enseñado la recta numérica. Inclusive cuando íbamos al colegio, a la primaria, por ejemplo, nos enseñaban las rectas numéricas a través de diferentes métodos. Uno de ellos muy conocido pues es la ranita, ¿no? Cuando nos pedían que saltáramos ciertos momentos y veíamos en dónde caía, ¿no? Nos decían, si la ranita se mueve 3 a la izquierda o 3 a la derecha, teníamos que ver en qué número estarían cayendo la ranita para saber a qué número llegaríamos. Bueno, la recta numérica sabemos que se divide en dos partes. En la parte del medio siempre vamos a encontrar al número 0. ¿Por qué? Bueno, el 0 se le conoce como neutro porque no es ni positivo ni negativo. Entonces esta recta y este 0 va a dividir a la recta en dos partes. En la parte derecha vamos a encontrar a todos los números positivos y del lado izquierdo vamos a encontrar a todos los números negativos. Por lo que si nosotros podemos ubicar cualquier número que se nos ocurra en esta recta, entonces recibirá el nombre de número real. Si no lo podemos ubicar en esta recta, entonces no es considerado un número real y por ende hará otro conjunto de números que también están establecidos ya y que posteriormente estaremos trabajando con ellos. Bueno, a esta gran gama de números se dividen en dos grupos. El primer grupo se conoce como los números racionales y al segundo grupo se le conoce como números irracionales. Los números racionales están denotados por la letra Q. Siempre que nosotros veamos en matemáticas esta letra, debemos de entender que estamos hablando de los números racionales. Y en el caso de los números irracionales, uno de los números más importantes en este conjunto es el número pi. Este número es bastante importante para los números irracionales y es muy conocido por todos nosotros. Siempre que nos preguntan ¿cuánto vale pi? Pi vale 3.1416 y nos los han enseñado así en la escuela. Pero pi tiene infinidad de números decimales. En su momento estaremos hablando de a mayor profundidad de este número. La letra que denota y que sabemos que identifica al grupo de los irracionales es la Q, pero con un apóstrofe en la parte superior derecha. Le encontraremos como si fuera un acentito, pero es como se denota a los números irracionales. Ahora, ¿qué será entonces
un número racional. ¿Qué son los racionales? Bueno, dice que los números racionales son aquellos números que se pueden escribir de la forma P entre Q. Cuando nosotros vemos esta estructura y la transformamos y le damos valor a P y a Q, por ejemplo, si P valiera 1 y Q valiera 2, realmente ¿a qué números nos estamos refiriendo? Si lo observan con detenimiento, podrán observar que estos son los números fraccionarios, lo que a nosotros siempre nos han dicho que se llaman fracciones. Es decir, que los números racionales son todas las fracciones que nosotros conocemos. También reciben el nombre de razones o cocientes. Cualquiera de esos nombres puede identificar a una fracción y es correcto llamarlo como una razón o como un cociente. Ahora, los números racionales, esa mitad de mi gran conjunto, se va todavía a dividir un poco más en números naturales y en números enteros. Veamos qué es un número natural. Dice que los números naturales son todos aquellos números que nos sirven para contar, es decir, que van a partir desde el 0 hasta el infinito. Todos los números que a mí me sirvan para contar se le conocen como números naturales. Una de las características de este conjunto es que todos los números son positivos. Aquí no contamos con nada negativo, todos son positivos. Y si se encuentran y me sirven para contar, serán números naturales. La letra que identifica este gran conjunto es la letra N mayúscula. Cuando veamos en libros de texto o en tareas a la letra N, estaremos hablando de números naturales. Ahora bien, después de conocer a los números naturales, alguien por ahí pensó y se dio a la tarea de investigar un poquito en cuanto a qué pasa si yo a un número natural, a un número positivo, le quiero sumar algo, pero cuando haga esta operación me dé 0. ¿Qué número yo le puedo sumar a un número positivo y que su suma me dé 0? Muchos matemáticos estuvieron trabajando y pensando esta gran incógnita, y posteriormente nacieron los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Dice que no son más que una ampliación de los números naturales, es decir, que van a contar y contamos con los números positivos, pero ahora se conocen a los números negativos. Así como tengo el 1 positivo, tendré el 1 negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta el menos infinito. Volvemos y recalcamos esta situación. Los números son infinitos. Entonces, siempre, y la manera de denotar al infinito es con este símbolo. Cuando veamos este símbolo, estaremos hablando de infinito. Por lo que los números enteros abarcan desde menos infinito hasta infinito. Es decir, juntamos tanto los positivos como los negativos. La letra que está y que representa este conjunto es la letra Z mayúscula. Cuando nosotros veamos en alguna tarea de matemáticas o un libro de matemáticas a esta letra Z mayúscula, de inmediato debemos de decir que estamos hablando de los números enteros. Ok, esto es prácticamente los números racionales. Se dividen de esta forma y todos sin excepción los vamos a ocupar en clases posteriores. Es por eso que es muy importante saber cómo se llaman y qué estructura tienen para que yo los pueda identificar con mayor facilidad en las clases posteriores. Ahora bien, ¿qué son entonces los irracionales? Los números irracionales son aquellos números que no pueden escribirse como fracción y en su parte decimal no existen periodos. Bueno, ¿a qué se refiere? Primero que nada, estos números no los podemos escribir como fracciones. Y entre ellos tenemos a pi.
pi es el gran exponente de los números irracionales. Es el número irracional más conocido que existe. Inclusive es interesante porque existe un día de pi. Todo un día está dedicado a pi y lo celebramos. Es importantísimo este número. Pero aparte de pi tenemos otro número. Por ejemplo, el número e, el número de Euler. Este es un número bastante interesante porque se ocupa ya inclusive en clases de bachillerato. Conocemos el número e y sabemos por qué existe. Ahora, también aquí en este conjunto de números van a entrar todas las raíces cuadradas no exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 11, etc. Recordando que las raíces cuadradas es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el radicando, es decir, lo de adentro. Pero como estos no son números exactos y podemos observar que son números que contienen en su parte decimal muchísimos números, otra parte importante que destaca en los números irracionales es que en esta parte decimal no deben existir periodos. ¿A qué se refiere con periodos? Bueno, a veces nosotros cuando estamos dividiendo, por ejemplo, fracciones, solemos pasar una fracción a un número decimal. Por ejemplo, sabemos que un medio es igual a 0.5 o bien un tercio. Por ejemplo, esa fracción es bastante importante o interesante porque cuando lo pasamos a su parte decimal, inclusive en las calculadoras que nosotros tenemos, cuando lo dividimos, nos sale 0.33333333. Inclusive la calculadora hace que le pone una rayita arriba del 3. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde termina. Es decir, ese tipo de números se conocen como números periódicos, es decir, que en esta parte no cambia su número. Si me dio 3, siempre va a ser 3 y nunca va a cambiar. Entonces a eso se les conoce como decimales periódicos. Pero en este caso, en los números irracionales, no les gusta que los decimales tengan periodos, es decir, les gusta, por ejemplo, como pi, ¿no? Pi es 3.14, 15, 92, 65, 35, etc. Si se dan cuenta, en su parte decimal no se repiten los números. A eso es a lo que se refiere con periódicos o con periodos. No se repiten los números, siempre van a ir cambiando. Nunca van a encontrar esa secuencia de números iguales. Entonces, todos los números que en su parte decimal no existan estos periodos, entonces también son considerados números irracionales. Y pues prácticamente estos son todas la clasificación de los números que existen, son todos los números. Por supuesto, existen otros más que no caen dentro de los números reales. Recordando un poquito y haciendo como el resumen de esta clase, recuerden que los números reales son aquellos números que se pueden ubicar en una recta numérica. Y existen, claro está, también números que no podemos ubicar en esta recta. Pero ya posteriormente le daremos un nombre y sabremos por qué no se encuentran en nuestra recta numérica. Y pues prácticamente esta es la clase de clasificación de números. Los espero en el próximo video con otro tema muy interesante de matemáticas. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Bye.